Buenas noches, nos encontramos con el señor Mario Vallejo, que es el abuelo de uno de nuestros compañeros, Alejandro Algarra, al cual le vamos a hacer la entrevista. Entonces, don Mario, la primera pregunta es, ¿en qué diferentes empresas usted laboró? ¿En qué empresa laboré? Pues en firme laboré en dos empresas, Cartón de Colombia y lo de azufre, ¿cómo se llama? Puracé. Y Industrias Puracé. En la una laboré 20 años completicos y en la otra 17 completos. En ambas trabajé hasta que se acabó el trabajo por falta de fondos. Las compañías tuvieron que cerrar. Bueno, eso a grosso modo. ¿Qué otra cosa te interesa de cada una de las compañías? Frente a, pues, a cada una, ¿cómo, en qué parte exactamente, o sea, como qué trabajo cumplió en esa empresa y pues por qué tuvieron que cerrar cada, pues, las que dijo? Bueno, en Cartón de Colombia fui hasta cierto punto puntero. Yo comencé trabajando como en contabilidad. De ahí pasé al departamento de ventas en una cuestión que se llamaba departamento de servicio de ventas. De ahí pasé a ¿cómo se llama esto? Asistente del gerente de ventas. De asistente del gerente de ventas pasé a asistente del gerente de financiero. El gerente financiero pasé a asistente de ¿cómo se llama eso? Pero entonces, ¿usted qué pudo laborar en las diferentes, o sea, pudo vivir todos los campos de Cartón Colombia? ¿Cómo era la parte obrera? ¿Cómo eran las maquinarias? Bueno, la parte obrera, en mi época era muy buena porque el sindicato era muy organizado, correspondía muy bien con las políticas de trabajo de la empresa. No había esos rifirrafes entre empresa y trabajadores. Inclusive en los distintos trabajos yo estuve en 6 pliegos como comisión negociadora de parte de la empresa, en 6 pliegos de negociadores de pliegos de peticiones con el sindicato. Eso eran unos pliegos que duraban 20, 25, 30, hasta 40 días, no creo que más, de negociación.
Entonces siempre se llegó a un final feliz, como dicen. Se llegó a un acuerdo, se llegó a un nuevo acuerdo sindical que normalmente era de 2 años. Eso en cuanto a Puracé. Ahí hay una cosa que vale la pena mencionar, que es que en Puracé aparentemente yo estuve en mucha parte distinta y en realidad así fue, porque una de las políticas de Container Corporation de esa época era que su personal de nuevos ejecutivos y todo se lidiara en todas las ramas, para que estuviera listo como trabajador en todas las ramas. Como Vení para... anotación al margen, para que se entienda mejor esta política. En Container Corporation se hacía todos los años por parte de los directivos de la empresa un almuerzo donde se discutían cómo iba la empresa, en una forma informal, cómo iba la empresa. Una vez le tocó al entonces presidente, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, dar su discurso en Nueva York, el grupo de porque iban ejecutivos de las distintas empresas de container en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa, en Nueva York. Entonces, la charla de este señor se basó en lo siguiente. Eso era en 1980 y pico por ahí. Y faltaban como 12 años para que se acabara el viejo siglo y comenzara el nuevo. Entonces, la charla del hombre estuvo centrada en el presidente de 1900 o de 2001 o de 2002, del comienzo del verano. Entonces, él les explicaba a sus compañeros de grupo cómo una de las políticas de Container era rotar a los trabajadores, especialmente cuando iban teniendo cierta responsabilidad en distintos manejos para que conocieran la empresa a fondo, para que ese grupo surgiera en el año 2000 el presidente de Container Corporation y no tuvieran que salir a buscarlo afuera.
Esa fue la, la, esa fue la política de la empresa. Yo sé que hasta hace 8 años o algo las seguían cumpliendo. No sé si hoy estarán cumpliéndola o no, o estará otra. Pero eso explica la diversidad de cargos por la que uno fue pasando, de mensajero a chofer, de chofer Ir pasando uno por uno hasta poder subir escalón por escalón. Entonces eso para usted sería que uno tenía más obstáculos para poder subir a la alta gerencia antes que hoy en día. En esa época yo creo que tenía más posibilidades. Yo no sé hoy cómo estará, pero en esa época yo creo que uno tenía más posibilidades de subir a los altos puestos que hoy en día, sobre todo porque tenía que desarrollar el puesto, tenía que desarrollarlo. No era, eso era muy simpático. Un día en el cartón estaba yo en mi oficina y en ese momento entró Guillermo Cobo, que era mi patrón directo. Yo trabajaba en ventas y me dijo, deja lo que estás haciendo y camina, que tenemos un nuevo trabajo a partir de esto, eran las 9 de la mañana. A partir de las 2 de la tarde que me tengo que posicionar, es que tengo que posicionarme de gerente general de ¿cómo se llama? Ya no. Hombre, ya era, bueno, en todo caso, a partir de las 2 de la tarde, sus papeles que estaba atendiendo hasta ese momento, llegaban hasta las 6 o 7 de la noche para que la secretaria se los recibiera y se los entregara a otro. Y él coger el nuevo puesto, que era de gerente financiero. Entonces, de gerente general de ventas pasó a gerente financiero de la empresa. Y entonces yo pasé a asistente gerente financiero. Nosotros no sabíamos cómo demonios ir al banco a obtener un préstamo, bueno, pero hubo que aprenderlo sobre la marcha y a la brava, pues. Bueno, pero eso te da la idea de la dinámica que la empresa desde los Estados Unidos le impulsaba a su personal directivo al menos en Colombia, para que estuviera actualizado en los papeles que la empresa iba a desarrollar. Entonces, eso fue por ese lado. Eso te da una medio muy leve, pero te da una medio idea de el porqué de los distintos trabajos y los distintos empleos y el porqué de los distintos desarrollos. Bueno, paralelamente llegó lo de Industrias Puracé, porque yo me jubilé
me jubilé en Purací y comencé a trabajar con con Cartón de Colombia, me jubilé con Cartón de Colombia. Todo esto es Cartón de Colombia. Todo esto es Cartón de Colombia. Me jubilé con Cartón de Colombia y comencé a trabajar con Industrias Purací. Eso porque Purací estaba atravesando un periodo muy duro de económico, de desarrollo, porque los precios del azufre estaban por el suelo y los precios de venta estaban iguales, entonces eso no le compensaba. Entonces, paralelamente, la empresa Purací entró es decir, tuvo que reducir su mercado y todo. Entonces, por primera vez, volvieron a reducir toda esa planta de personal y todo eso. Y entonces ahí es donde vino mi pasada a la industria Purací. La industria Purací que maneja básicamente la parte económica, es decir, Las finanzas. las finanzas de la empresa en cuanto a recursos para funcionar, relaciones con los bancos, en relación con ese funcionamiento, relaciones con el sindicato, que fueron ya más estrechas, ¿Y en algún momento tuvo la ocasión de viajar al extranjero? sí, Durante la época de trabajo. durante la época de trabajo, yo creo que yo fui en promedio un año a los Estados Unidos, cada año, con Cartón de Colombia. Y después, cuando ya pasé a Purací, también hubo de viajecitos a los Estados Unidos en función de parte económica de Purací. Y en esos momentos que pudo conocer Estados Unidos, ¿cómo podía ver la diferencia entre la maquinaria y la parte del trabajo del obrero en Estados Unidos frente a la de Colombia? ¿Era un cambio muy notable o...? Pues eso es muy relativo. Tú ibas a una planta de container en visita y estabas 2, 3 días, una semana ahí y tal. Y el trabajo de esta gente era muy
muy buenos. Ellos trabajaban por contrato y pues de acuerdo a su pliego laboral y hubo más aunque el cartón, las oportunidades fueron numerosas y numerosas escaladitas hacia arriba. Las oportunidades en Puracé fueron más menos limitadas, porque al fin y al cabo estaba trabajando con un grupo de amigos. Era Manuel Mosquera, era Mario Paz, era Carlos Viana, y con los cuales uno se entendía y uno hacía sus reuniones más informales todavía que el cartón, más informales, pero más de tomar decisiones uno mismo. Y ahí sí fue donde tuve 17 en cartón cartón de Colombia serían 6 o 7 pliegos de laborales trabajadores. En Puracé fueron 17 hasta la cuestión de que no estábamos era más, pues Carlos Viana como gerente era el que echaba las pautas, pero como la persona para meterse en ese embrollo y andar al día en eso y tal, era yo, acompañado por el doctor Alonso Ángel, que era el abogado de la empresa. Me hablaron con Puracé. Y en las oportunidades que pudo viajar al extranjero para Estados Unidos, ¿cómo podía ver el cambio de la tecnología de un país como esos que era desarrollado a un país como el de acá, que todavía la tecnología no era tan grande como en ese país? No, en realidad, la tecnología desde el punto de vista de la maquinaria de corrugado y tal, no había mayor cambio porque básicamente era la misma maquinaria. Se manejaba la misma ya que acá. Manejaba la misma ya que acá. Desde el punto de vista de industrias Puracé sufre
aquí los ingenieros nuestros, Ernesto Stewart sobre todo, incluía cambios en la programación de la cuestión de la azufre para hacerlo más rentable, factible. más- Y en cuanto al punto de vista como persona y como alguien que se mueve en la sociedad, el cambio en la tecnología de antes al de hoy en día, ¿le ha sido muy difícil adaptarse a esa tecnología o no? Pues mira, yo creo que la industria del papel y del cartón aún hoy manejan básicamente la misma tecnología, los mismos corrugadores. Todo tiene que arrancar por un corrugador. Un corrugador son tres rollos de papel que en una masa dentada se meten y entonces van saliendo por aquí en ¿Tiras? en círculos, ¿no? Van saliendo, vos los ves en el baño y todo eso. En rollos. Sí, pero el rollo corrugado, Ah, corrugado, ok. que son tres tiras de papel corrugadas unidas por un pegante. Ese entiendo de las charlitas que he tenido así esporádicas después de años de no ir a la planta y reunirme con los amigos allá. Entiendo que el sistema básico es el mismo. Se mantiene. Y por lo que me cuenta Hernando, mi hijo, que está trabajando en Argentina con Pacini, con los Pacini. Los Pacini tienen 4 corrugadores, no sé, tienen el mismo sistema, La misma función. la misma función. Además, que eso sí que Entonces se ha mantenido la tecnología en cuanto a esa parte de papel. de papel y cartón. Papel y cartón. Ah, bueno, Mario, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, lo que se te ocurra de ahí para adelante, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias.